Esto es Digital Business aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, 11:23 de la mañana. Nos acompaña aquí en nuestros estudios Susana Rodríguez, que es profesora en blockchain y criptoeconomía del IE Business School. Susana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Muy bien, muy tranquilito, ¿Sí? Mucho calor. Sí. ¿Y el ecosistema cripto cómo está? El ecosistema cripto pasando mucho frío. En el Crypto Winter, como sabes. Eso, pero ¿qué le pasa a Bitcoin? Que le veo de capa caída, ¿no? Bueno, pues como desde el principio de año tú sabes que hay muchísima correlación entre las inversiones cripto y las inversiones en todos los índices de inversiones tradicionales, en el Standard & Poor's, etcétera. Entonces, esa correlación que está pasando fuera del entorno cripto nos está afectando muchísimo. Oye, pero cuando nació Bitcoin o cuando empezaron todos esos activos digitales no estaban correlacionados con el resto de los activos. Iban un poco más por libre y no se dejaban llevar pues por los temas macroeconómicos ni por otros elementos que sí que afectaban a la bolsa o a la renta fija o a las divisas. ¿Ahora qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Dos cosas a tener en cuenta. Cuando tú hablas, estábamos en un momento en el que el Bitcoin, por ejemplo, era un refugio contra la caída de la inflación. Entonces el dinero fiat se devaluaba, pero sin embargo lo ponías en entorno cripto y obtenías rentabilidades que no podías alcanzar en entorno tradicional. Y luego lo segundo es que el año pasado, en el 21, que fue la moda cripto, empezaron a entrar inversores institucionales del mundo tradicional, se han metido en el entorno cripto y operan en el entorno cripto con la misma mentalidad que operan en el entorno tradicional. De tal manera que en cuanto ellos han empezado a ver que la economía a nivel mundial está casi entrando en recesión, empiezan a retroceder las inversiones, empiezan a ir a inversiones más seguras, pues igualmente están retirando esas inversiones del mundo cripto. Y como son tan grandes, y el entorno cripto en realidad es muy pequeño, Susana, cualquier retirada de esos inversores nos impacta muchísimo. Tengo al otro lado del teléfono a Estela Luna, que es CEO de Pentacuar Consulting. Estela Luna, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Susana, ¿cómo estás? Muy bien. Tiempo? ¿Qué tal todo? ¿Por dónde te pillo? Pues me pillas trabajando en remoto, digamos. Oye, ¿a ti qué te parece esta descorrelación de todo el ecosistema cripto de Bitcoin, de Ethereum y de otros activos digitales, de los activos tradicionales? ¿Sorprendida por este varapalo, por este Crypto Winter? ¿Cuáles crees que son las razones? Bueno, yo creo que hay que mirar las cosas en perspectiva, ¿no? Si nos ponemos a ver series de datos, pues ya ha pasado varias veces desde que hay inversiones en blockchain, pues también en 2019 se fue muy abajo, en 2020, o sea que ha tenido muchísimos picos de máximos de subidas y bajadas, con lo cual ha estado una bajada, pero volverá a subir, que nadie se ponga nervioso. Yo sí que coincido que es verdad que cuando la Reserva Federal se puso a imprimir dinero de forma masiva con la pandemia, coincidió cuando el cripto pasó a tener valores absolutamente desorbitados, o sea que tiene que haber una correlación entre este bombeo de dinero masivo por los bancos centrales y el hecho de que la gente ha recibido un dinerito en su cuenta y ha dicho, pues lo voy a meter en criptomonedas. Es verdad también que de repente todas las criptomonedas se empiezan a comportar como los valores tecnológicos, ¿no? O sea, cuando baja el Nasdaq, baja el Bitcoin. Que es una pena porque ya no es un refugio seguro, digamos, que esté descorrelacionado con cualquier otro tipo de activo que cotice en los mercados de capitales, con lo cual deja de ser ese refugio ajeno que va un poco por libre para lo bueno y para lo malo. Ahora ya es algo que se ha convertido en mainstream, todo el mundo está en cripto y también pues estos vaivenes de que se reduce el balance de la Reserva Federal y lo que hacen es disminuir la cantidad de dinero que hay, pues también ese dinero que sale de los mercados también sale del cripto, o sea que es una pena, sí, está pasando. Bueno, enseguida vamos a ir con algunos de los temas que vamos a colocar sobre la mesa. Vamos a hablar de Estonia, vamos a hablar de Elon Musk, vamos a hablar también de inteligencia artificial. Pero antes, si me permitís, voy a saludar a Carlos González, que es Site Manager de Investing.com en España. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Hoy hemos llamado a Carlos porque habéis publicado en Investing una encuesta en la que habláis de las criptomonedas. Cuéntame primero qué habéis preguntado en la encuesta y a quién se la habéis hecho. Mira, es una encuesta que hemos hecho en las últimas semanas y que han participado alrededor de más de 1.000 inversores, sobre todo españoles, ¿no? Que invierten en cripto, ¿no? Pues hemos preguntado desde qué exchange utiliza, qué comisión le aplican su exchange, qué es lo que más y lo que menos le gusta operar con un exchange, ¿no? Desde cuándo invierten en cripto, porque esta pregunta es muy interesante, ¿no? Saber qué porcentaje de inversores españoles entraron en cripto mucho antes de la moda de 2021, por ejemplo. Qué cantidad han invertido en criptomonedas o qué porcentaje de cartera invierte en criptomonedas, entre otras preguntas, ¿no? De los datos de la encuesta se refleja que más de la mitad, el 50,1 exactamente, de los usuarios que invierten en cripto españoles utilizan Binance, ¿vale? Luego siguen con mucho menor porcentaje Coinbase, Bit2Me, Kraken, Crypto.com, con un menor porcentaje. El mayor es Binance. En la pregunta que te he comentado antes, ¿desde cuándo invierten en cripto? El resultado es curioso, ¿no? Porque el 45% lo hacen desde 2021. Eso quiere decir que el boom fue claro y fue preciso en ese año, ¿no? Entre 2015 y 2020, el 35%. Y entre 2010 y 2015, solo el 4,2%. O sea, este 4,2% de inversores pueden, ahora menos, evidentemente, pero si hubieran hecho un poco de caja el año pasado, hubieran obtenido beneficios, ¿no? Sobre qué cantidad invierten en criptomonedas, por ejemplo, más del 24% invierten más de 10.000, tienen invertido más de 10.000 euros. Sí. Porque ahora pues estarán viendo su cartera un poco más floja que de lo normal, pero la mayoría son pequeñas inversiones, ¿no? Que van de entre 1 euro y 1.000 euros, ¿no? Y respecto a lo que más y menos les gusta a la hora de invertir en activos digitales. Sí, claro, lo que más le gusta de operar con un exchange, más que en activos digitales, ¿no? Es la facilidad de uso que dan, la seguridad o la comodidad o la atención al cliente, ¿no? Y lo que menos gusta a los criptoinversores por operar con un exchange son sobre todo las comisiones altas, la fragilidad ante los hackeos, que por desgracia suele pasar de vez en cuando en alguna de estas plataformas, aunque sean muy conocidas y que tengan unos estándares de seguridad muy altos, y la forma de retirada del dinero. Siempre hay, pues dependiendo, siempre hay letra pequeña que evidentemente pues te hace no tener el dinero de manera instantánea, ¿no? Que es a lo mejor lo que queremos o lo que quieren los inversores. Dame dos ideas, dos conclusiones o dos titulares que hayáis sacado de esta encuesta, Carlos. Sí, sobre todo es el porcentaje de la cartera que invierte en cripto, que esto es muy importante, ¿no? Porque siempre estamos hablando de inversiones a la hora de diversificar la cartera, ¿no? Y muchos de estos inversores que invierten en cripto no tienen una diversificación muy grande, ¿no? Ellos apuestan en cripto y son muy fans de las criptomonedas y piensan que es el futuro, con lo cual más del 22% tienen invertido desde el 50 al 75% de su capital, que es una estadística muy amplia, ¿no? Este es un primer dato que nos habla un poco de los perfiles que tienen este tipo de inversores, ¿no? Y otro dato importante que es si tienen billetera propia. Y es que el 66%, perdón, tiene billetera propia. ¿Qué quiere decir esto? Que se blindan en cuanto a seguridad, en cuanto a posibles hackeos de usar los exchanges, ¿no? Con lo cual podríamos sacar que el perfil un poco del criptoinversor español piensa en la seguridad y es muy dado a invertir una gran parte de su cartera en criptomonedas. Muy bien. Pues enhorabuena por la encuesta y muchas gracias por las conclusiones, Carlos. Un placer y enhorabuena a todo el equipo. Gracias. Muchas gracias a vosotros. ¿Te ha sorprendido algo, Susana? Pues la verdad es que no. Me parece que los datos son bastante coherentes con lo que vemos en el día a día. Estamos hablando probablemente de un perfil, Susana, de gente bastante joven, que entra ahora con una cultura financiera distinta y que está lleva el tema digital en su ADN,
con lo cual el mundo cripto probablemente sea su primera inversión y no me extraña nada que ese 22% tenga más de un 50-75% de sus inversiones incorporadas aquí, ¿no? Sí me ha llamado la atención el porcentaje de cuánta gente tiene billetera propia, un 66%. Eso es que nos indica una cosa, Susana, el alto perfil también de los criptoinversores españoles, porque no todo el mundo entiende para qué quieres tener una cold wallet, cuando puedes tener todo el dinero en Binance. ¿A ti, hasta la luna, te sorprende alguna de estas conclusiones o alguno de los datos que nos ha mostrado Carlos? Sí, a mí primero me parece que los importes son bajos. O sea, yo creo que la gente tiene más dinero del que tiene en bolsa o el que tiene en fondos que el que tiene en criptos. Entonces me ha parecido que solo una minoría tengan más de 10.000 euros cuando hay mucha gente que tiene muchísimo más dinero en sus fondos, etcétera. O sea, que los importes ahí. Y luego lo de la billetera propia, el 60 y pico % me ha parecido altísimo. O sea, porque en realidad para tener el cold wallet necesitas unos conocimientos tecnológicos ya, no te voy a decir altos, pero por lo menos intermedios. O sea, no cualquiera, no es como abrirse Google y hacer una búsqueda. O sea, necesitas tener un mínimo conocimiento. Entonces, eso indica que el perfil de la gente, por lo menos del perfil español, suponiendo que ese dato sea cierto, que yo me cuesta creerlo, la verdad, lo veo demasiado alto, significa que el perfil es un perfil de gente sabia tecnológicamente, o sea, de gente que se puede manejar y que es hasta cierto punto independiente y autónomo a la hora de manejar un computer. Bueno, hay otros asuntos que quiero sacar para completar la actualidad y para repasar un poco todo lo que tiene que ver con tecnología, activos digitales e innovación. Y a mí me gustaría, empiezo ahora contigo, Estela Luna, temas de inteligencia artificial. ¿Cuánto ha evolucionado mucho en los últimos años, ¿no? 10 desde que ya está en plena ebullición y se ha convertido en una puerta abierta para muchos empleos y entiendo que cada vez más sexys. Sí, o sea, esto ha llamado la atención porque se ha hecho una encuesta de cuál es el empleo que sigue siendo más atractivo o más sexy para los trabajadores que se incorporan al mercado laboral o la gente que tiene años de experiencia, y se dice que el Big Data, una década después de ser bautizada como la profesión más sexy del siglo XXI, la ciencia de datos ha demostrado que la predicción era cierta y que realmente es la ciencia de datos el empleo más demandado en España y además con unos niveles de salario muy altos. Y entonces, claro, esto Harvard Business Review hace una década dijo que el trabajo de científico de datos iba a ser la profesión más dura, más sexy del siglo XXI, y todo el mundo decía, bueno, ya está, es la típica cosa que se ha puesto de moda, como se puso de moda, yo qué sé, lo de ser community manager u otras cosas que han pasado, y sin embargo ahora, 10 años después, es un trabajo que envejece bien como el vino. No solo ha ganado relevancia, sino que todo relacionado con él, la formación, las herramientas de trabajo, la especialización, ha florecido y ha dado lugar a un sector que se ha establecido con nombre propio. Y además con mucho interés, porque no solamente es que tanto los empleadores y reclutadores estén con este trabajo, sino que mucha gente que no es del sector tecnológico, que no son ingenieros, que no son matemáticos, que no son físicos, se están formando en ciencia de datos y están siendo capaces de manejar las herramientas. O sea, ya hay muchos licenciados en Derecho, mucha gente que viene de las humanidades, que son capaces de manejar las herramientas porque cada vez se definen y se estructuran de una manera en la que ya no hace falta saber tanto código, se hace con, como se dice, low code o no code. Y entonces ha cambiado la percepción, ya no es un friki el que se dedica al profesional de Big Data o de ciencia de datos, sino que son perfiles cada vez más de negocio. Incluso, Susana, temas de inteligencia artificial, temas de blockchain, de criptoeconomía, ya están introducidos de forma transversal en otros muchos grados y en otras muchas formaciones, ¿no? Que es algo más, ¿no? Sí, es que coincido con Estela que al final tenemos que interpretar este avance de la tecnología Big Data, inteligencia artificial, como algo que va a formar parte del día a día, no solo de los estudiantes, sino de nuestro trabajo.
pero de todo, Susana. Igual que tú ahora estás aquí en el estudio rodeada de pantallas y ordenadores, y hace 20 años era un trabajo de informáticos. El Big Data, la inteligencia artificial y probablemente también blockchain, cuando vaya avanzando mucho más, va a formar parte no solo de los estudiantes, sino del día a día de cualquier profesión, ya seas médico, ya seas mecánico, ya seas profesional del mundo de la radio. Eso nos va a llevar a todos. Oye, cuéntame, Estela Luna, ¿qué ha pasado? Porque Google, tengo entendido que ha despedido a uno de sus empleados por decir que los sistemas de lenguaje y diálogo automatizados tienen alma. ¿La tienen? Sí, justo. Ha sido una noticia que ha sido portada del Wall Street Journal. Por eso te la he pasado, porque ha habido un ingeniero de Google que también es un ingeniero de un perfil curioso, porque antes de ingeniero fue cura. Pero bueno, la cuestión es que es un ingeniero de software muy sofisticado, que lleva muchos años haciendo inteligencia artificial, y este señor, que se llama Mr. Lemoine, estaba trabajando en el departamento de Lambda, que es el Language Model for Dialogue Applications, o sea, en el departamento que hacen los sistemas de inteligencia artificial con los que tienes diálogo, pues tanto todos los que conocemos, como además pues el Google Home, todos estos sistemas con los que las personas hablamos. Bueno, yo no mucho, pero bueno, la gente habla. Entonces él ha dicho que ha llegado a la conclusión de que la máquina tiene sentimientos y que por tanto debería tener derechos, porque es posible que incluso sea asimilable a una persona que podría tener alma. Entonces Google pues ha montado en cólera, le ha suspendido de empleo y ha negado la tesis. Ha dicho que la máquina está entrenada para tener interacciones que imitan y repiten los diálogos que tenemos los humanos. Es decir, para que la gente entienda cómo funcionan estas máquinas. La máquina no es que piense, sino que estadísticamente, si cada vez que yo pregunto, si cada vez que yo digo buenos días Susana, tú vas a responder buenos días Estela, pues entonces la máquina se entrena para que responda de la manera que estadísticamente es más probable que respondiera un humano. Pero eso no significa que la máquina tenga una intención o tenga una motivación detrás de lo que hay. De todas maneras, es una cosa que está un poco en el límite, y entonces Google ha tenido que realizar una investigación, ha puesto a un departamento entero, a su departamento de ética, a trabajar sobre este tema, y entonces ha concluido y ha emitido un reporte público diciendo que las máquinas pueden tener conversaciones sobre temas complejos y sofisticados porque cada vez se les va metiendo más información y aprenden cuáles son las respuestas típicas que hacemos las personas, es decir, van imitando lo que sucede con mayor frecuencia, pero que en ningún caso es una persona. El ingeniero, por hacer estas afirmaciones, ha sido acusado de no respetar los acuerdos de confidencialidad de Google y ha sido momentáneamente suspendido de empleo, pero todo el mundo cree que le van a despedir. Otro de los protagonistas ha sido Elon Musk. ¿En qué punto está este culebrón de Twitter? Pues lleva desde que empezó a decir que quería comprar la compañía, él ha insistido continuamente en quiero acceder a los datos reales de la compañía y saber cuántas falsas hay. Susana, tú sabes que en Twitter puedes comprar seguidores, ¿verdad? Entonces él lleva un mes dando la barrila en Twitter, en todos los medios en los que puede, diciendo yo quiero saber cuántas cuentas falsas hay porque de eso va a depender el precio final que voy a pagar en la compañía. Twitter se ha estado resistiendo con uñas y dientes y solo da información de que hay un 5% como mucho. Elon no se lo cree. Y finalmente, yo creo que ya el 9 de junio, Twitter ha accedido a dejarle a Elon Musk que entre a las tripas de la compañía, entre al sistema, le ha dado una API, una forma de acceder para que él evalúe en realidad cuántas cuentas falsas existen, ¿no? De todas las que en teoría les está vendiendo. Y ese es el problema. No sabemos si es porque Elon quiere de alguna manera reducir la cantidad, el precio de la adquisición. ¿Tú, Estela Luna, qué sospechas de este asunto? Bueno, yo creo que Elon Musk ha demostrado sobradamente que es una persona de una inteligencia descomunal y también que tiene una personalidad, pues digamos, un poco impredecible, ¿no? Entonces, claro, de hecho yo, bueno, ya lo comentamos en su día, yo tengo acciones en Twitter y también está diciendo, a ver, vendo, no vendo, tal. Entonces este señor, pues claro, en realidad él toma decisiones y algunas de sus decisiones puede buscar una excusa para luego volverse atrás, ¿no? A lo mejor él de repente ha decidido que ya no quiere llevar a cabo la compra y entonces todo esto de las cuentas falsas está poniéndolo un poco como
como pretexto para renegociar el precio, para de repente darse cuenta que el acuerdo al que él había llegado no es tan favorable para sus intereses como él pensaba. Entonces, bueno, vete a saber. ¿Que Twitter tiene cuentas falsas? Por supuesto que las tiene, eso es absolutamente cierto e innegable. ¿Cuál es la dimensión del problema? Realmente no lo sabemos. ¿Que Elon Musk no sabía esto antes de lanzar la venta o la opción de compra? Seguro que lo sabía. Entonces, bueno, es un asunto sobre el que es difícil tener una opinión muy objetiva. Oye, y para terminar, háblame de Estonia como destino para pequeñas y medianas empresas y para autónomos, Susana. Pues mira, Estonia, tú sabes que dentro de Europa es el país más digitalizado. Desde que a principios de los 90 Estonia se independizó de lo que es la Unión Soviética, empezaron a construir el país desde cero y con la mentalidad de un país de los años del 90. Entonces todo está informatizado, toda la administración, todas las relaciones con la sanidad, todo es digital. Entonces han ido avanzando y al final ellos llegaron a tener o tienen un CEO dentro de los ministerios, ¿no? Y entonces el CEO, el ex CEO, dedujo cómo puedo tener yo más empresas en Estonia y dio lugar a lo que es la e-residency. De tal manera que tú puedes pedir una residencia fiscal si eres autónomo o tienes una startup o una pequeña compañía, puedes pedir tu residencia fiscal en Estonia y operar desde allí. Aunque estés viviendo aquí en España. Bueno, en teoría tienes que separar lo que es tu residencia física de lo que es la residencia de tu compañía. Está pensado sobre todo para compañías que tengan servicios digitales, para los nómadas digitales, para startups que estén empezando ahora con un servicio digital con lo cual sus clientes están en todo el mundo. La diferencia está en que tú tienes tu compañía con residencia fiscal en Estonia y pagas entonces impuestos allí, que cuando comparas con los impuestos que tú estás pagando en España, no tienen nada que ver. Aquí estás pagando autónomos, allí no pagas autónomos, allí no tienes que estar haciendo cada trimestre que si el IVA, el 130, el 330, etcétera. Allí solo pagas impuestos cuando sacas dinero de la compañía o cuando te envías a ti como salario una parte de tus ingresos. Con lo cual, no se trata de evadir impuestos cuando tú abres tu compañía ahí, sino lo que estás haciendo es evitar mucha burocracia que en otros países de Europa te pueden ahogar si eres pequeño, ¿no? ¿Y tú crees que esto arrastrará a otros autónomos y a pymes? Sí, en el último año, en el último año. Date cuenta que ahora, por ejemplo, en el caso de España, un autónomo está pagando 300 euros al mes, facture o no facture, por autónomos. Y cuando tú llegas a fin de año tienes que pagar tu impuesto de sociedades. En el caso de Estonia no pagas autónomos y no pagas ese impuesto de sociedades, con lo cual eliminas unos impuestos, surgen otros derivados de que estás en Estonia, pero cuando tú analizas la comparación, lo que te estás yendo no es a un paraíso fiscal, sino a un paraíso burocrático, donde a los que no nos gustan los papeles y te evitas tener, como te digo, esa tediosa labor de darte de alta en el IAE, en el CNC, que no sabes para qué es, todo este pago de impuestos que al final son una burocracia que en realidad de dedicarte a tu actividad te está consumiendo tiempo, energía y recursos. ¿Y tú crees que esto lo podrían limitar otros países de la Unión Europea? ¿Podrían hacer algo similar? Sí, podrían cualquier otro país de la Unión Europea que quiera atraer a emprendedores a entorno digital sobre todo. Si eres una empresa en España que tienes bienes físicos adjuntos a tu actividad, no puedes. Por ejemplo, un restaurante no podría, puedes, porque claro, España... Porque físicamente está aquí. Claro, España puede demostrar y decir, no, usted está haciendo digital, pero tú tienes tu actividad digital y tienes tus clientes... el digital también tendrá que pensar, o sea, tendrá que demostrar que está allí, no aquí. No, aunque luego sus clientes estén en todo el mundo. No tienes que demostrar nada, mientras que tus clientes, la mayoría de tus clientes sean de fuera de España, estén en Europa. Claro, pero los clientes tienen que ser de fuera de España. Sí. O pueden estar dentro de España, pero sean servicios digitales. Lo que no puede ser que tú tengas una escuela aquí y querer declarar en Estonia. Tienen que ser servicios digitales, la mayor parte de tus clientes también digitales, que tu cliente tenga VAT, ese IVA europeo, y ya está. Y te das de alta y en menos de 2 meses estás con tu residencia fiscal en Estonia, que pues, ya te digo, es más que nada un paraíso burocrático. ¿Qué te parece hasta la luna? Bueno, pues yo tengo un amigo, Lorenzo, que tiene una empresa de marketing digital y es italiano. Perfecto. Y tiene su empresa establecida en Estonia. Y conozco gente que lo está haciendo. Y luego hay que recordar también cuando Cataluña, o sea, esto no es un comentario político, simplemente lo cuento como dato, que cuando Cataluña quiso establecer la independencia dijeron que el modelo era poner un país digital como Estonia, ¿no? Y trataban de copiar todo el sistema de descentralización autónoma que tienen, como ha explicado muy bien Susana.
que al final eso es como burocráticamente todo funciona de forma digital, ¿no? Muy bien. Bueno, es un modelo de país distinto del que tenemos nosotros, sin duda. Estupendo. Estela Luna, Susana Rodríguez, a las dos. Un placer. Muchísimas gracias y cuidaros. Un abrazo fuerte. Adiós, gracias. Un abrazo. Una adiós, paradita Susana. y miramos...